Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de la primera, digamos, de lo que es Derecho Romano. Vamos a iniciar, digamos, con las etapas de la historia romana para que vos te puedas ubicar un poquito mejor cuando estudias Derecho Romano. Y luego vamos a pasar a algunos principios básicos, por lo menos tres, del Derecho Romano, que te va a ayudar un montón a entender por qué nuestra occidentalidad, nuestro derecho occidental tiene mucho de Roma. De hecho, la base sería el derecho romano, y te va a ayudar un montón. Voy a utilizar como fuente y como clase de honor, por así decir, el libro Lecciones de Derecho Privado de Juan Carlos Martín, digamos un gran docente que tuvo la Universidad Nacional de La Plata, una gran persona, y que todos lo extrañamos y que ha marcado claramente un antes y un después en la materia del derecho romano. Es un libro que lo tengo firmado por él. Es un libro muy importante para mí. Y bueno, en el caso que esté en la familia en este video, mandamos un beso enorme y siempre recordamos a Juan Carlos Martín. Yo soy Bernardo Iaconis, profesor de Historia, licenciado en Ciencias de la Educación y compañero tuyo de Abogacía. Estas clases las hago gratis para los de primer año. Y voy a continuar haciendo estas clases. Me parece importante dar una mano de alguna manera porque quizás la virtualidad se los complica mucho. Esta clase la puedes escuchar estando en la bañera, cocinando, ¿sí? O atento mirando la cámara, a la pantalla. Y en el caso de que vos necesites una clase más interdialogada, bueno, ahí está la oferta mía. Yo doy clases particulares a fecha de hoy, 400 pesos. Bueno, arrancamos. Para ubicarte en tiempos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Para ubicarte en tiempos del derecho romano, primero hay que entender algunas cuestiones, ¿sí? Roma tiene por lo menos tres grandes etapas. Para el derecho romano por ahí cuatro, ¿sí? Pero históricamente son tres grandes etapas. La primera va desde la fundación, ¿sí? Como ciudad, 753 a.C., ¿sí? Fíjate cómo se sabe con precisión el año en el que se fundó. Esto es una cuestión increíble porque, bueno, yo como profesor de historia antigua, 753 a.C., digamos, no es una cuestión muy vieja, es un montón de siglos, pero peor es intentar estudiar una cultura del año 3000 a.C. Bueno, 753 a.C. se sabe un montón de cosas, cómo se fundó, quiénes, hay muchos mitos que rondan alrededor, pero se sabe un montón de cosas. 753 a.C. van a fundar entonces una ciudad rodeada por 7 colinas, ¿sí? Una ciudad empantanada, embarrada, la verdad que bastante fea. Van a tener no más de 10 reyes iniciales, un rey que mezclaba lo político con lo religioso. Estos reyes, los primeros van a ser latinos, o sea, de Roma, ¿sí? Y luego van a tener unos reyes de un pueblo que estaba al lado, que eran etruscos. Con estos etruscos, esto es todo, digamos, anecdótico, ¿no? Con estos etruscos, Roma va a empezar a embellecerse. Van a tener canales de agua, esto es increíble, ¿cómo se llama? Canaletas, lo que serían acueductos. Van a construir tremendos palacios, van a lograr drenar un poco este barro con mosquitos que tenían antes y bueno, se va a convertir en una de las ciudades más bellas del mundo. El gran problema que tenía Roma es que básicamente la sociedad estaba dividida en dos tipos de personas, los patricios y los que no eran patricios, ¿sí? Patricio no es el de Bob Esponja, sino que patricios serían los herederos de los fundadores, los descendientes de los fundadores, que serían como personas con todos los privilegios, ¿sí? Entonces una cosa era el apellido Flavio, ¿sí? Que era descendiente de un fundador y que tenía todos los derechos y privilegios, y otra cosa era, qué sé yo, cualquier otro apellido que no fuera latino, que no fuera fundador. Esos no tenían casi nada de derechos, ¿sí? Roma tenía spa, ¿sí? Unas salas increíbles de spa. Bueno, el chabón que estaba ahí laburando era un plebeyo, y al que tenía todos los privilegios no laburaba una miércoles, eran los patricios, como me pareció en la actualidad. Beso. Toda esta primera etapa va del 753 hasta el 509 a.C.
En el 509 a.C. hubo quilombo, ¿sí? Hubo revolución, salieron todos a hacer quilombo para echar a los etruscos porque gobernaban los etruscos, no había reyes latinos en ese momento, como te dije, y para ver si conseguían más derechos, ¿sí? Empieza entonces la segunda etapa, ¿sí? Que va del 509 a.C. hasta el 24 a.C. Es una etapa gigante, pero en el medio pasan un montón de cosas. Algunos dicen 27 a.C., poné 27 o 24 a.C., dudo que el docente te vaya a decir algo, si ni los mismos profesores de historia nos ponemos de acuerdo. Bueno, ¿qué pasó en esta segunda etapa? Primero se estableció una forma de gobierno que se creyó que era más accesible, que representaba más al pueblo, ¿sí? Iba a haber un rey, pero ese rey iba a ser político, no iba a mezclar las cuestiones religiosas, ¿sí? Aparte iba a estar los sacerdotes y todo, pero iba a haber un rey con una autoridad política como poder ejecutivo que aplicaba las leyes, que proponía y un montón de cosas, y aparte un senado compuesto por patricios que se supone que tenían que representar al pueblo. Entonces esto era como una balanza, ¿sí? Se podían cuidar mutuamente. A veces el rey, que se pasó a llamar cónsul, tenía mucho más poder que el Senado, o al revés, el cónsul quería hacer un montón de cuestiones de cambios y el Senado no se lo permitía. Se propone la ley de las 12 tablas, ¿sí? Un cuerpo normativo donde van a estar los principios básicos del derecho romano, que los voy a dar más adelante. Van a aparecer ciertos cargos, ciertos magistrados, tribunos de la plebe, bueno, porque lo que sucedió es que los patricios no le daban ni bola al pueblo, ¿no? Ellos eran privilegiados haciendo leyes pensando como privilegiados. Entonces digo, que pueden saber del croto que está laborando todo el día. Entonces siempre hubo algún disturbio, algún quilombo, y inventaban quizás algún método de representatividad para los pobres, ¿sí? Para los plebeyos, para los trabajadores. Entonces inventaron lo del tribuno de la plebe, qué sé yo. Pero el sistema siempre fue más o menos el mismo, ¿sí? La mayoría de los senadores eran todos patricios. Dictaban resoluciones llamadas senado consultos, no sé si te lo dije, este senado, después aprobado por el cónsul, sí, era un sistema que se equilibraban mutuamente. En el siglo II a.C. aparecen dos famosos senadores, Tiberio y Cayo Graco, que básicamente van a hacer una revolución, van a decir basta de privilegio, bueno, más o menos, basta de privilegios, vamos a ayudar a las personas plebeyas, vamos a darle derecho, vamos a darle derecho a la vivienda, vamos a darle derecho a la ciudadanía, un montón de cosas. Van a querer hacer una reforma agraria, una distribución de la riqueza. Van a ser altamente famosos, ¿sí? Dos patricios defendiendo al pueblo plebeyo. Va a generar un bolonqui bárbaro, ¿sí? Según Polibio, no me acuerdo si fue Polibio o Plutarco. Bueno, uno de los dos supuestamente dijo que Tiberio Graco dijo que hasta las aves del cielo tienen una cuevita para guarecerse, ¿sí? Y comida. En cambio, las personas que trabajan en Roma, ¿sí? Que son seres humanos, no acceden ni siquiera al derecho a la vivienda. Bueno, un discurso muy interesante. Claramente los van a matar. Mataron a Tiberio, luego van a matar al hermano, a Graco, a Cayo Graco, los van a matar a los dos. Va a haber una revolución social fuertísima, va a venir un dictador y los va a matar a todos. No, a todos no, pero va a aplastar la revolución y listo, chao, a la miércoles los cambios sociales. Luego va a venir otro dictador llamado Julio César, que lo que va a querer hacer es difundir un poco todas estas reformas. Va a ser muy popular este dictador, ¿sí? Va a cerrar el Senado, después lo va a querer volver a abrir, cansado de las injusticias, pero también lo van a matar. Y luego viene un emperador llamado Augusto, es un apodo, se llamaba Octavio o se llamaba Octaviano, y
¿Cómo es? Lo que va a lograr esta vez sí es gobernar de una manera pacífica dentro de todo y con un montón de reconocimiento de derechos. Entonces, y no lo van a matar a este. Va a ser muy querido por todos y va a ser recordada como la era de la paz de oro. ¿Sí? Es impresionante el estudio de Augusto, cómo ha logrado, ¿sí?, gobernando desde el 24 a.C. en adelante, o 27 a.C., cómo ha logrado gobernar y promover un montón de derechos. Entonces, todo lo que te dije anteriormente, hasta Julio César, ¿sí?, una vez que matan a Julio César, una vez que aparece Octavio, empieza una nueva era en Roma, ¿sí? La tercera etapa que te dije, que va del 27 o 24 a.C. en adelante. Por ejemplo, hasta el 476 después de Cristo. Algunos sostienen que Roma sigue funcionando, otros que no. Ahora te cuento por qué. Por eso yo digo que es la última etapa, pero por ahí tus profesores van a decir que hay más etapas. Augusto lo que va a hacer es concentrar el poder, que no sea un simple cónsul, sino ya un príncipe. Entonces tiene toda la autoridad concentrada y luego el Senado funciona como una especie de órgano que aconseja, que acompaña. Esta parte, algunos le dicen el dominado, el imperio absoluto. Bueno, en el 476 después de Cristo van a ser invadidos, ¿sí?, por un montón de pueblos que los romanos van a llamar pueblos bárbaros, ¿sí? Entonces es como que ya la cultura romana, digamos, habría desaparecido o se habría sincretizado, mezclado con un montón de culturas, pero empieza el gobierno de un tal Justiniano I, ¿sí? Luego entonces de la invasión y la mezcla con todos estos pueblos que denominaban romanos, y lo que vamos a encontrar es que este Justiniano va a hacer un código, una recopilación de todas las leyes sueltas, pues un lío bárbaro el derecho romano. Vos tenés las 12 tablas y después tenés un montón de dictos de los cónsules o de los príncipes, todos mezclados. Entonces lo que va a hacer es recopilarlo y tener un super cuerpo mega gigante de un montón de leyes. Bueno, vamos con lo de Juan Carlos Martín, que te dije hace un rato. Hay hubo un jurista llamado Ulpiano, ¿sí?, súper reconocido, que yo lo recomiendo leer. Ha escrito algunas cosas, algunas están digamos, no se sabe muy bien la traducción, o sabemos de Ulpiano a través de otros autores, pero bueno, Ulpiano es un gran jurista que básicamente va a decir tres grandes cuestiones. Primero, todas las leyes, digamos, tendrían que tener estos principios naturales. Primero, vivir honestamente. Es decir, tener buena fe, cumplir el juramento, decir la verdad siendo testigo, tener virtud, austeridad, severidad de costumbre cuya violación producía efectos ciertamente jurídicos, porque le hacían mucho, digamos, para ellos la costumbre era una cuestión fuertísima. Algunas leyes de hecho replicaban las costumbres, ¿sí? Para ellos la costumbre, o sea, las cosas, los hábitos que tenían nuestros antepasados eran muy importantes, ¿sí? Entonces romper de repente la costumbre era ofensivo. Vivir honestamente, ¿sí?, preceptos morales. Bien, por ejemplo, si vos tenés un caso, ¿sí?, en donde una persona va a funcionar como testigo, pero está mintiendo, bueno, ¿por qué sería delito mentir como testigo? La persona agarró, mintió, no cometió ningún delito. ¿Sí? No robó, no mató, yo no maté, yo simplemente dije mentiras como testigo. Bueno, estaría rompiendo este artículo una gran cuestión que sería la de vivir honestamente. Después otra problemática. Supongamos que un ejemplo absolutamente burdo voy a dar, pero es el que siempre doy en las clases. Yo te vendo un sándwich, ¿sí? Te lo dejo arriba de la mesa, pero yo sé que si lo dejo ahí te lo van a robar. Te roban el sándwich. Yo no te lo robé, yo te lo dejé arriba de la mesa, ¿sí? Yo me lavo las manos.
¿Qué podría hacer un romano ante esto? ¿Sí? Bueno, ahí está el segundo precepto de Ulpiano. No dañar al otro. Si vos sabes que tu conducta, por más que vos no lo dañes, pero si vos sabes que tu conducta apunta, ¿sí?, a menoscabar, a humillar, a embromar, ¿sí?, al otro, bueno, ya sería una conducta que estaría prohibida, ¿sí? No tenés que dañar a nadie. Hubo un caso en Francia en el siglo XIX que una persona estaba celosa, ¿sí?, de su vecino porque tenía un campo, qué sé yo, y se hizo una chimenea gigante. De mentira, pero re grande para darle sombra. Puedo hacer lo que quiere. Es una chimenea, es en mi casa. Bueno, se utilizó un precepto romano, ¿sí?, para poder decir esto, ¿no? Fíjate vos, entonces, siglo XIX después de Cristo, utilizaron un precepto básico que nuclearía las leyes, que sería el de que en el fondo vos no tenés que dañar al otro. El tercer precepto básico para entender el derecho romano es dar a cada uno lo que es suyo, ¿sí? Dar a cada uno lo suyo. Cumplir los contratos, guardar los pactos, reconocer los derechos de los demás. Tiene entonces la idea de justicia muy profunda. A ver, yo digo siempre el ejemplo, si tengo 30 mandarinas y son 30 personas, no le tengo que dar a cada uno una mandarina y estamos todos igual, sino a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Quizás el que tiene hambre le doy un poco más, al que tiene una planta de mandarinas no le doy ninguna. Así que bueno, todo esto larguísimo fue la primera clase de historia política romana para que te ubiques, y al final, se me están peleando los gatos, y al final lecciones de derecho privado con 3 conceptos para que entiendas para dónde va el derecho romano y por qué es tan importante. Vení para acá y listo. Les presento a Eugenio, si no lo conocían, y les mando un saludo grande. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir, bernardoiaconis@gmail.com, o en las redes sociales. Hasta luego.